En el campo de velocidades, operadores yo lo voy a hacer general porque a mí me da igual, esto son campos vectoriales. Entonces voy a llamar en general al campo F, ¿de acuerdo? Entonces me voy a preguntar lo siguiente. Voy a cogerme un volumen de control. Un volumen, claro, hablando en cristiano. Un volumen infinitesimal. ¿De acuerdo? Que se le llama de control, bueno, pues, por mí como si se le llama Pepito. Y voy a utilizar coordenadas cartesianas en este momento porque es lo más cómodo. Pero podría, si el problema tiene otro tipo de simetría, pues utilizaría una forma del volumen infinitesimal acorde a las coordenadas que elijo. Entonces voy a utilizar coordenadas. Escribo fatal. Cuando intento escribir más rápido me sale peor. Coordenadas cartesianas. Entonces estoy en este punto del espacio y de coordenadas x y z. ¿Vale? Entonces el volumen lo voy a construir, van los ejes de esta manera. Z, vamos a cogernos un volumen un cúbito de arista es decir que el volumen por supuesto es y yo tengo aquí las líneas de corriente para hacerme una idea del campo F. Y ahora mi pregunta es, lo que yo quiero calcular es hallar el flujo neto a través de esa superficie, de la superficie que envuelve ese volumen. Quiero determinar el flujo neto a través de la superficie, S que envuelve, es una superficie infinitesimal, no sé si poner diferencial de S, que envuelve, aunque aquí, bueno, podría, en matemáticas y en física a veces se utiliza la delta, ¿no? También indica, ¿no? Utilizáis ese tipo de, en matemáticas, deltas de ese estilo para indicar cantidades infinitesimales, no tiene ninguna importancia, ¿eh? Simplemente es notación, que no os extrañe si a veces uno ve eso, que envuelve el volumen. Es como si yo aquí hubiese puesto delta de V, da igual, pasa nada, es notación, que envuelve el volumen delta de V. Vale, pues ese es mi problema, eso es lo que yo quiero calcular. Para un F, un campo vectorial que es general. En nuestro problema, o sea, en nuestro interés está centrado en las velocidades, pero bueno, esto es general. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tendré que hacer cara a cara. Primero voy a centrarme en las caras perpendiculares al eje X. Y como eso tiene una simetría en el problema, una vez que lo hago con un eje, con una coordenada, todas las demás salen por su propio peso. Entonces, primero, ¿no? Primero, flujo neto a través de las caras perpendiculares al eje. Vamos a ver, entonces, ¿qué tendré?
tengo que hacer f por diferencial de s en cada una de esas caras. Vamos a ver primero diferencial de s en la cara, fijaos, en la cara que está por detrás. No, el dibujo lo he borrado, pero ¿hace falta que lo vuelva a dibujar? Dice, en la cara que está por detrás. Tiene que ser un vector cuya área va a ser diferencial de y diferencial de z, porque es perpendicular a diferencial de x, y el vector unitario que me dice la dirección y el sentido tiene que ser convenio hacia afuera, seguir el mismo convenio que os expliqué ayer. Entonces, el vector unitario, ¿cuál sería? Menos i, claro. Por eso digo, si necesitáis el dibujo, esto para la cara que está en el dibujo que yo representé por detrás, ¿no? Digamos en el punto correspondiente a x. La cara que está por delante en el dibujo, esa cara se encuentra en x más diferencial de x. ¿Vale? Es decir, que para esa cara para la otra tendría un diferencial de s, que sería en igual medida, pero en este caso voy a quitarle, bueno, así, para que lo veáis. Esta es la que está por detrás, por delante, en el dibujo. Muy bien, es decir, que tendría aquí, en la cara que está por detrás, el flujo sería f por menos, ya pongo el signo menos por delante, diferencial de z por i. Hacer el producto de f por i significa que estoy calculando la proyección, es decir, la componente x, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Ahora, ese cambio que he hecho se refiere a eso, simplemente. Eso para la cara que está por detrás. O sea, en x, por así decirlo. Y ahora la que está por delante tengo que hacer una cosa parecida. Pero claro, ya sería no el valor de f en x, porque yo lo que había hecho aquí es el valor f en x por diferencial de s, sino ahora tendré que calcular cómo es el valor de f en x, diferencial de x, por supuesto, y z por diferencial de s. Esto, para la cara que está por delante, ¿no? Esto es por delante, sería la componente x, fx, en x más diferencial de x en y, z, por diferencial de y diferencial de z. ¿Está? No hay ningún problema. La única diferencia es dónde lo estás evaluando. Bueno, y ahora, fijaos que es infinitesimalmente cerca. Hago un desarrollo en serie. De Taylor. Es decir, aquí tengo que considerar naturalmente que la función se comporta como Dios manda. Por si acá hay cosas raras matemáticas de esas, no hay ningún problema conmigo. Sí. Perdona, lo del x más diferencial de x. Sí, bueno, entonces, fíjate, rápidamente el dibujo. Tenía aquí este punto, ¿no? Estoy ahora en esta cara. Si este punto es x, este es el eje x, ahora me estoy encontrando en la cara correspondiente a x más diferencial de x. El vector unitario va en la dirección del eje x positivo, o sea, por y. Es decir, que tendré que evaluar, fíjate que es una superficie infinitesimal, estoy considerando que en todos estos puntos el campo tiene el mismo valor. Al hacerla, has visto que aquí no pongo signo de integral, simplemente estoy haciendo el producto. Pero sí tengo que tener cuidado en que está evaluado no en x, sino en x más diferencial de x. Vale. Hago un desarrollo en serie de Taylor en torno a... Y entonces, ¿qué tendría? F de x en x, voy a quitar ya lo de y, z. O sea, ¿qué tendríamos? Fx evaluado en x más la derivada parcial, porque depende de x. Bueno, aquí no he puesto el tiempo explícitamente, o sea, en todo lo podría poner el tiempo, que más me da. El campo es estacionario, por así decirlo. Pero da igual, no tengo ningún problema. ¿Evaluado dónde? Yo lo pongo así, con una raya, evaluado en el punto x. ¿Eso lo entendéis? Es la derivada parcial de la componente x de f con respecto a x evaluado en el punto x por diferencial de x.
por supuesto, más términos, pero como estamos infinitesimalmente cerca, al hacer el límite, lo que estoy cogiendo naturalmente es hasta el término lineal. Muy bien, eso significa que aquí tendríamos, voy a borrar esto, y lo sustituiría por f de x en x más la derivada parcial de f de x con respecto a x, evaluado en x, diferencial de x, todo ello por esto. Ahora tengo que sumar lo que hay por detrás y por delante. Pero fijaos que por detrás tenía, esto estaba evaluado en x, tengo este término, se lo tengo que sumar a todo esto, que es lo que ocurre, que esto y esto se me va. Así de sencillo. Chupado. Quiere decir entonces que la contribución al flujo neto a lo largo es que es el diferencial de volumen, por otro lado. Esto es una X, ¿eh? Bien, no necesitamos... Ahí, ahora, podría, como buen... Ahora me lo estoy pensando, gasto 3 veces más de tiempo a pesar de lo manta que soy. Ahora tengo el poder en mis manos. ¿Os dais cuenta de... Es decir, quiero hacer un poco el vagoneta, ahora lo repito para I, lo repito para Z. No es necesario, ¿verdad? De manera análoga. Pero bueno, puedo rellenar el tiempo así, no hay ningún problema. Tendríamos... o diferencial de volumen. Eso quiere decir que el flujo neto total infinitesimal de control es ese es mi flujo. Y a esto se le llama, fijaos, el operador divergencia sobre F. El operador divergencia o divergencia, o sea que lo que estoy haciendo aquí es divergencia de F, es un escalar, el flujo es un escalar, es una magnitud escalar, ¿no? Esto es un escalar, ¿no? Es decir, que es un operador diferencial que se aplica sobre campos vectoriales, en particular nuestras velocidades, cuyo resultado es un escalar. Ahora daremos el sentido físico al asunto, y que es simplemente considerar, fijaos que el operador nabla es como si fuese un vector en cartesianas, ¿eh? De esta manera. Por eso entendéis la notación aquí es como si fuese, es un producto escalar. ¿Cómo opera? Haciendo el producto escalar de un operador diferencial, el operador nabla sobre el campo vectorial. Primera componente en cartesianas, por eso es fácil, primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente, más tercera componente por tercera componente. Sí. Ahí sería nabla por F,
por el diferencial de volumen. Bueno, estaba hablando del operador, por supuesto, sí, o sea que aquí lo que tengo, sí, por supuesto. O sea que aquí lo puedo poner bonito, con palabras. Por diferencial. O sea, esa expresión de arriba es esa, por el diferencial. ¿De acuerdo? Y ahora uno piensa, ¿cuál es el significado físico de la divergencia? Y es lo que comentaba ayer con el problema que estuvimos en clase. O sea, ahora fue el comentario, digo, no lo repito. Lo dije en clase, ya está sabido, entendido, ¿no habéis preguntado? Eso es una tontería, eso es una chorrada. Eso es ser tonto como profesor, pero vamos, de acuerdo. Entonces ahora es muy importante pillarlo. ¿Qué significa que el flujo neto sea positivo? O sea, que está saliendo más que lo que está entrando. ¿No? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Al hacer este cálculo. Fijaos que me está relacionando el flujo para definir la divergencia. Si la divergencia es positiva, en esa zona del espacio, infinitesimalmente cerca del punto, eso significa que está saliendo más, el campo sale más que lo que entra, neto. Si la divergencia, por eso se llama divergencia, porque diverge hacia afuera el campo, te está diciendo dónde nacen las líneas del campo. La divergencia te está diciendo las fuentes del campo, por así decirlo. ¿Dónde nace el campo? Si la divergencia, o sea, este cálculo fuese negativo, pues entonces es que está convergiendo hacia esa zona del... Pero fijaos, el convenio es hacia afuera, por eso se habla de divergencia y no del operador convergencia. Pero es un convenio, simplemente. A esto que realmente se le llama... ¿Os dais cuenta? Es la forma de definir. Es el teorema... Ahora hablaré del teorema de la divergencia o de Gauss. Ahora lo pongo realmente como es en su forma integral. Teorema de la divergencia o teorema de Gauss. Como habéis tenido electromagnetismo, habéis tratado con la ley de Gauss. Cuidado, eso es un campo minado. Como habéis dado campos, no es la primera vez que dais campos. En electromagnetismo habéis tratado campos electromagnéticos. Y esto, por supuesto que la teoría de campos se aplica en electromagnetismo y en dinámica de fluidos, por supuesto. O sea que toda la teoría de campos tiene una aplicación masiva en estos dos campos de la física. No os extraña que diga entonces dónde nacen las líneas, ¿no? ¿Dónde nacen las líneas del campo eléctrico? En las cargas, ¿no? Eso es la ley de Gauss. Esa ley es física. Ahora os voy a dar una ley física. Esto es un teorema matemático. Por favor. Si no os parece, me lo decís. Me lo dice el delegado, si no os parece interesante, y también cambio esto para el próximo curso. Estaba diciendo, el error se ve muy fácilmente si uno lo ha entendido o no, porque uno equivoca inmediatamente el teorema de Gauss con la ley de Gauss. Es radicalmente diferente. Una cosa es un teorema matemático que me sirve para aplicar en física y otra cosa es una ley física. La ley de Gauss me está diciendo que precisamente donde nacen tiene que haber cargas eléctricas. El campo eléctrico. Si no hay cargas eléctricas, no nace. Por eso, como no hay cargas magnéticas, no hay monopolos magnéticos, precisamente, ¿qué significa? Que las líneas del campo magnético no nacen ni mueren en ningún sitio. Eso es lo que nos está diciendo. En el momento en que se encuentren los monopolos magnéticos, cosa que se busca con AINCO, entonces ese sería el momento de cambiar esa ley física. Bueno, digo, vamos a plasmarlo realmente el teorema de la divergencia o de Gauss. Yo lo he hecho diferencial, ahora vamos a sumar. Hacerlo para un volumen finito, un volumen de control, finito. Eso significa que entonces ahora tengo aquí un volumen V.
imaginario, no tiene por qué ser paredes reales, esto es imaginario, el volumen. Y ahora digo, tengo por aquí mis líneas del... Esto sería... Y mi pregunta es, otra vez, hallar el flujo neto a través de S, siendo S la superficie que envuelve. ¿De acuerdo? Uno diría, ostras, ¿cómo lo ataco yo ahora? Es un volumen finito. Ya, muy bien, pues hacemos como digo siempre en este momento, a todos, ya me resulta tonto yo mismo cuando lo digo. Vamos a medir el volumen de los maleteros de los coches. Porque es así como se miden, es un estándar. El estándar para medir los volúmenes de los maleteros, ¿cómo creéis que se hacen? ¿Cómo lo hacen los ingenieros? Es un estándar. Tienen formas regulares, o sea, con plano, no, es curvado, es suave. Entonces lo que se cogen son piezas, creo que son de madera, me da igual, son volúmenes estándar, ¿no? Como ladrillos estándar, y uno va metiendo los ladrillos, piti, 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 en el maletero del coche, pam, 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 hasta que no te entra ni un ladrillo más. Eso no significa que no quede espacio libre, es una forma de hacer el límite, pero con ladrillos reales o con piezas reales. Y ese es el volumen que aparece en las revistas de coches. Entonces yo voy a cogerme en este momento a medir el volumen de esa manera, como en los coches, en los maleteros. Y cojo y digo, pues voy a dibujar un par de ladrillines por aquí. ¿No? No voy a llenarlo todo, que si no pierdo mucho tiempo. Genial. Muy bien. Entonces yo voy a preocupar, digo, ¿qué ocurre si yo calculo ahora el flujo? Y son ladrillines infinitesimales, justo lo que acabo de coger yo hace un momento. Y ahora digo, el flujo a través de cada uno de esos ladrillos. Y lo sumo para todos ellos. ¿De acuerdo? Entonces voy a cogerme y me fijo en esta cara que comparten dos de los volúmenes infinitesimales. Y yo digo, genial. Lo que sale de uno entra en el otro. Eso quiere decir, lo que sale sería positivo, lo que entra sería negativo, al sumarlos se van a pares. Se van a pares, se van a pares, se van a pares, para todos los volúmenes infinitesimales, salvo los que están en la superficie externa. Esos no son compensados con nada. ¿De acuerdo? Eso significa que entonces, al hacer toda esa suma, lo que tengo realmente es lo que yo quería. Sería dv, igual lo pongo aquí abajo, la suma de todo lo que he hecho. ¿Cuál era la suma? Para todo el volumen. Ahí tenéis el teorema de la... Uy, perdón, aquí puse un V, perdonad. Si estabais poniendo... Y no sé si es que... Diferencial de... Perdonad. Y ahí tenéis el teorema de la divergencia, o de Gauss. Yo prefiero siempre decir de la divergencia para no meter la pata. Porque cuando uno habla de Gauss, tiene el problema de que tienes la ley de Gauss.